El objetivo de la jornada que realizamos el pasado 11 de diciembre era valorar las diferentes medidas preventivas que debemos desarrollar en los centros de trabajo una vez que las evidencias científicas han constatado que el COVID-19 se transmite a través de los aerosoles y que este método de transmisión es el más relevante en los espacios cerrados. Esto nos lleva a concluir, por tanto, que las diferentes medidas preventivas que estábamos desarrollando en los centros de trabajo, tales como las mascarillas o las distancias interpersonales, no son suficientes y que la ventilación se convierte en una medida preventiva básica. Por lo tanto, nos corresponde revisar las diferentes evaluaciones de riesgo para ver si los procesos de ventilación son los más adecuados y que garantizan la seguridad y la salud en el trabajo. Para dotarnos de estos conocimientos técnicos, realizamos esta sesión con el profesor Javier Ballester, que es uno de los científicos más reconocidos en la materia de los aerosoles y que lidera actualmente un grupo de investigación entre la Universidad de Zaragoza y el CSIC, donde esta materia es objeto de investigación. Lo que voy a intentar es dar las ideas básicas de lo que se conoce, que conocemos, de cómo funciona esta transmisión y sobre todo de los conceptos básicos que tenemos que aplicar para, sabiendo cómo se transmite, pues intentar que se reduzca. Entonces, ya veis, es un poco una introducción breve y después unos puntos concretos que tienen que ver con el día a día que ya conocemos relacionado con las medidas de prevención. Como decía, pues este virus es de los que se llaman virus respiratorios, es decir, que sale al exterior a través de, y eso pues parece que no hay ningún debate, a través de las gotitas, de los biogotitas que exhalamos, que son pues agua con sales, material biológico, etcétera. Lo que sí ha habido debate es cuál es el destino que tiene y cuál es el mecanismo que realmente es el responsable del contagio. Al principio, ya sabéis, durante mucho tiempo, desde el principio, desde febrero, marzo, pues había dos vías. Una era las superficies contaminadas, los fomites que se llaman, donde esas gotitas, pues de alguna forma pueden caer sobre una superficie, la tocamos, etcétera, etcétera. Y para eso, pues la medida preventiva es la higiene de manos, claro. Y aparte de no tocarse la cara, todo este tipo de cosas. Y después la segunda vía, que en principio era responsable, eran las gotitas estas, las gotículas que se llaman a veces, son gotas que tienen la capacidad de, si uno está cerca, impactar sobre el vecino, y eso es lo que supone que transmite. Y esas son las dos vías principales que desde el principio se han comentado. Hay una tercera vía, que también son gotitas, pero que al principio no se prestó ninguna atención y ahora pues ya es lo que ya está aceptado como algo mayoritario, que son los aerosoles, que también son gotas, pero tienen un comportamiento distinto. Es decir, no van a impactar sobre el vecino, sino que, porque son tan pequeñas, pueden permanecer mucho tiempo en el aire. Y entonces ya la problemática es totalmente distinta. Y las medidas de prevención, que es lo que nos importa, son totalmente distintas. ¿De acuerdo? Un poco de historia, porque yo creo que esto es un tema histórico, digamos, para muchos años, por muchos motivos. Desde luego, pues por las consecuencias que tiene de todo tipo, está claro. Pero ya desde el punto de vista del manejo de la información, bueno, yo creo que es histórico el poco o el mal manejo que se ha hecho de la información, porque estamos ahora en diciembre, esto empezó en febrero o marzo, y no fue hasta hace pocos meses, realmente muy pocos, 2-3 meses, que el tema de los aerosoles se ha aceptado. Y es importante, pues aparte por la cuestión científica, porque cambia radicalmente las medidas de prevención. Aquí os un poco, digamos, una pincelada de historia. Esto es un cartel que difundió la OMS en marzo, durante bastante tiempo, que planteaba que la transmisión aérea lo planteaba, ya veis, como si fuese una fake news, es decir, como si fuese una desinformación que alguien por algún motivo estaba extendiendo y que no tenía ningún sentido. Y esto ha sido así, a publicidad de la OMS, digamos, recomendaciones de la OMS de esto es incorrecto y hay que ayudar a parar la desinformación. Bueno, pues ha sido así durante bastante tiempo y no ha sido, pues fijaos, en España, que a partir del verano, ya que en el verano es cuando empezó a haber un cambio, después del verano es cuando ha empezado a crecer, digamos, el convencimiento de que los aerosoles son importantes y en España pues hay dos informes que han salido hace unas pocas semanas, uno del Ministerio de Ciencia arriba, otro del Ministerio de Sanidad abajo, donde ya se reconoce con más o menos intensidad que los aerosoles son o la mayoritaria o al menos que es relevante, ¿de acuerdo? Y eso es un cambio muy grande en el reconocimiento, no tanto en las medidas, porque diría que todavía estamos siendo bastante lentos al aplicar las medidas que todos sabemos ya que son eficaces. Y también es histórico un poco, yo creo, que la dinámica de todo esto, porque no sé si, bueno, posiblemente conocéis, en marzo todos nos decían nos daban unas recomendaciones que era el tema de higiene de manos, la distancia, etcétera.
Desde entonces ya había unos pocos. José Luis Jiménez lo pongo ahí porque es relevante, porque es de Zaragoza, es español y es uno de los que ha estado en el núcleo duro, que ha conseguido que todo esto cambie. Digamos, no en España, porque él está en Estados Unidos, sino en los CDC americanos, en gobiernos variados, en la OMS, aunque arrastra un poco a los pies todavía, ya lo reconocen. Y hubo una carta de 200 y pico expertos, pero hay unos pocos, como 10, 12, que era el núcleo duro. José Luis es uno de ellos y ha estado peleando. Os recomiendo a seguir su Twitter porque tiene toda la información del mundo y ha hecho una labor inmensa, digamos, tanto con las autoridades como de difusión, ¿de acuerdo? Entonces ha sido una pelea bastante ardua y ahora ya, pues, como mostraba hace un momento, bueno, pues hay un reconocimiento de que los aerosoles son relevantes o mayoritarios. Bueno, hay quien defiende, o muchos defienden que es mayoritario, José Luis entre ellos y su grupo, y sobre todo en interiores, ¿de acuerdo? Y todo esto, un poco la dificultad de todo esto es que, bueno, pues uno hace pruebas y ya está, ¿no? Claro, aquí lo difícil es hacer pruebas en otro tipo nosotros estamos acostumbrados a hacer experimentos donde tienes una hipótesis, una teoría, puedes hacer unos ensayos y ves el resultado y en función de eso, pues bueno, interpretas cuál es la causa, ¿no? Claro, aquí eso no se puede, no estaría bien visto, ¿verdad? No sería correcto jugar con personas y ver cómo se contagian en distintas situaciones. Entonces, ha sido un método, digamos, un poco detectivesco, indirecto, de ver qué ocasiones ha habido de contagios y ver qué teorías encajan bien con el resultado. Entonces, pues hay una lista de situaciones o de efectos que se han observado y se ve si encaja mejor con la teoría de las gotículas que impactan, con los fómites, las superficies contaminadas o los aerosoles. Esto ha sido una labor inmensa de analizar mucha información por parte de estos científicos que os estoy comentando, y lo que se concluía es que los aerosoles sean compatibles con todos los efectos observados. Sin embargo, las superficies contaminadas serán con pocos y las gotitas que impactan con muy pocos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, pues, el primero que la contaminación en el exterior sea mucho más pequeña que en interiores es totalmente compatible con los aerosoles, en parte con los fómites, porque las superficies se pueden contaminar en el interior, pero no es compatible con las gotitas. Si estamos en la calle, salvo que haga mucho viento, lo mismo nos impacta una gotita en la calle que en el interior, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejemplo. Y algo que es muy relevante para esto, está marcado ahí, el impacto, las consecuencias de mala ventilación. Eso no tiene nada que ver con las superficies contaminadas, no puede tener nada que ver con los proyectiles, con las gotículas, y únicamente es compatible con los aerosoles. Y esto además es lo que ahora nos ocupa, sobre todo en invierno, donde la ventilación puede ser muy reducida, y es lo que hay que evitar, porque siendo los aerosoles mayoritarios, pues es la herramienta básica que tenemos todo el mundo al alcance de la mano. ¿De acuerdo? Los aerosoles... creo que ya, digamos, bueno, aerosol es una palabra que se venía utilizando, yo creo que ya más o menos es conocido, pero es fundamental. Intentaré dar, digamos, unas pocas pinceladas de cuestiones básicas, porque conociendo eso, y además tenemos experiencia cotidiana todos de cómo se comportan estas cosas, podemos pensar por nosotros mismos, y eso es fundamental, yo creo. Más que recomendaciones, que nos dan una lista de recomendaciones que tengamos que seguir a ciegas, eso se tiene que complementar obligatoriamente con saber de qué va el tema y podemos pensar. Y los aerosoles es un caso en el que podemos pensar muy bien, porque tenemos mucha experiencia más o menos directa con cómo se comportan los aerosoles. Aerosoles, pues son gotas, no son más que gotas únicamente, que son, muestro aquí, bueno, ahí se ve a la izquierda, vamos a ver si el láser me ayuda. Perdón, quería sacar el láser, pero no. Bueno, la fotografía, no sé por qué no me lo permite. La fotografía de la izquierda es, bueno, pues es una visualización de algo, pues, exagerado, pero es lo que hacemos. Nosotros somos pulverizadores. A la derecha es un pulverizador que conocemos y funcionamos igual. Funcionamos exhalando una cantidad de aire que encuentra líquido por el camino, y al encontrarlo, pues lo arrastra y es capaz de desintegrarlo en gotas más o menos pequeñas. Un pulverizador como el de la derecha no hace ni más ni menos que eso. Genera un chorro que, digamos, por arrastre del aire, genera gotitas muy pequeñas, suficientemente pequeñas para, bueno, este tipo de pulverizadores, ya sabéis, hay gotitas que caen. Si, por ejemplo, limpiamos cristales, pues se ven las gotas que marcan, pero hay muchas que son muy pequeñas y se ve que forman una nube, pero no, digamos, no caen, no impactan directamente, sino que se quedan en suspensión en el ambiente y pueden quedarse mucho tiempo. De eso estamos hablando. En la parte baja es lo que se llama una distribución de tamaños de gota. Si os fijáis, está marcado, por ejemplo, pues la zona de 1 milímetro. Entre 1 milímetro, una micra es una milésima de milímetro, ¿de acuerdo? Entonces, entre 1 milímetro y una décima de milímetro hay
hay una cierta cantidad de gotas, eso serían las gotitas o aerosoles que emitimos al hablar, que serían relativamente grandes. Por debajo de 100 micras veis que la curva sube bastante, entonces hay muchas gotas ahí. Esas son las gotas pequeñas que son suficientemente pequeñas para que estén mucho tiempo. Y eso son medidas de lo que emite una persona cuando habla, por ejemplo. ¿De acuerdo? Ha marcado muy a la izquierda el virus, que tiene un tamaño de 0,1 micra. Únicamente que el virus es muy fino. Realmente las gotitas son más grandes que eso, pero el virus no sale solo, sino que sale siempre montado en gotitas. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que nos importan son esas gotitas, esos aerosoles que salen al ambiente. Y tiene esa característica de que permanece mucho tiempo en el ambiente. Ahí se ve lo que es la velocidad terminal de caída. Cuando cae un cuerpo, según va cayendo, se va acelerando, pero llega un momento en que ya no tiene más capacidad de acelerarse porque ya la resistencia aerodinámica lo mantiene, digamos, lo va frenando. Entonces, esa velocidad de caída es proporcional al diámetro al cuadrado. Cuando el diámetro de la gotita, que es lo que está marcado en azul, cuando el diámetro de la gotita es pequeño, cuanto más pequeño es, más pequeña es la velocidad de caída. Entonces, las gotas muy pequeñas caen a milímetros por segundo y le puede costar muchísimo. Ahí veis las de 100 micras que marcan un poco el límite de las que quedan en suspensión y las que no. Por encima de 100 micras quedarían pocos segundos en suspensión porque caerían. Desde una altura de 1,5 metros le costaría como 5 segundos caer al suelo y ya está, ha caído al suelo y ya es inofensiva, ¿no? Sin embargo, de 50 micras para abajo le cuesta decenas de segundos, le cuesta minutos o le cuesta horas, literalmente. Entonces, son gotitas que pueden estar en suspensión, pues como el aerosol que comentaba o como el polvo que vemos cuando hay un rayo de luz por una habitación, eso está ahí y además con muy pequeñas corrientes puede estar tiempo y tiempo en suspensión. Digamos, se puede crear un ambiente turbulento, digamos, con estos aerosoles que puede estar mucho tiempo. Y esa es la gran diferencia. Entonces, ya el concepto de si estamos cerca de una persona o no, pues, digamos, es muy relativo porque a esas gotitas que están en suspensión son capaces de viajar y moverse por toda una habitación. Entonces, el peligro, el riesgo puede estar en toda la habitación, no solamente en los que estamos cerca. ¿De acuerdo? Aquí, bueno, pues hay un trío, una terna, que es el virus, el agua y el aire, porque los tres intervienen. El virus es, la biología del virus es la que es, pero lo que nos importa de cara a tomar medidas, las vacunas, etcétera, o el comportamiento del virus es otra cuestión, pero de cara al transporte, bueno, pues el virus sale y decimos que se transporta en gotitas de líquido. De las gotitas no se ha encontrado, no se conocen evidencias concretas de que las gotículas, es decir, estas gotitas que son proyectiles y que chocan en el vecino, no se conocen casos concretos que se puedan atribuir a esos, sí que se conocen muchos casos que son solamente compatibles con aerosoles, con lo cual, bueno, pues la vía muy relevante, mayoritaria, parece que sin duda mayoritaria de contagio. Ya entra en juego el aire también, que tiene, digamos, es el malo y el bueno. Es malo porque si los aerosoles que quedan en suspensión en una habitación es el que ayuda a que se dispersen y se transporten y a extender el riesgo, digamos, pero por otra parte puede ser el bueno porque es el que nos permite con mucha facilidad eliminarlo de la zona de riesgo o diluir mucho su cantidad. Con lo cual el aire, pues bueno, en este caso puede ser un gran aliado para evitar el riesgo en interiores, que es lo que, bueno, es lo que nos preocupa ahora y sobre todo en invierno cuando la ventilación va a ser bastante más reducida. O puede serlo, no debería serlo. Entonces, medidas de prevención frente a los aerosoles, pues ya las que conocemos las revisaremos ahora mismo: distancia, mascarilla, ventilación y filtrado. Y una nota ahí que no comentaré más, pero otras medidas de prevención son reducir los efectos que aumentan el riesgo. Uno es el tiempo de permanencia. Pues al final, el riesgo se evalúa, hay evaluaciones de riesgo, se están haciendo bueno, pues una serie de cálculos de probabilidad de contagio, suponiendo que hay una persona en una habitación, etcétera, y todo eso se basa en evaluar la cantidad de aerosoles que uno, en el tiempo de permanencia, va a inhalar. ¿De acuerdo? Entonces, se habla del quantum, la cantidad de aerosoles, perdón, de virus que uno debería de inhalar para que se contagie, que pueden ser varios cientos de virus. Entonces, bueno, pues hay toda una serie de hipótesis que permite estimar cuántos virus has inhalado en una cierta situación. Bien, la cuestión es que si estás el doble de tiempo, inhalas el doble de virus, con lo cual el tiempo de permanencia es un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, doble tiempo no exactamente, pero tiende a duplicar el riesgo. De forma que una medida de prevención es reducir el tiempo de permanencia en un sitio donde puede haber riesgo de contagio. Y otro es hablar, gritar, cantar. Hay una recomendación que ahora se está extendiendo para autobuses, por ejemplo, y es pues intentar no hablar porque emitimos aerosoles cuando respiramos, cuando hablamos, gritamos, etcétera. Pero cuando respiramos solamente,
la cantidad de aerosoles que se emite es mucho más baja. Si hablamos, puede ser 10 veces, 20 veces, si gritamos o cantamos, puede ser 50 veces. Es decir, si todas las personas en una habitación estuviesen cantando, el riesgo se podría multiplicar por 50, digamos, respecto a si solamente estuviesen respirando. Con lo cual, pues una medida de prevención es, bueno, pues este tipo de cosas. Imaginaos un autobús, por ejemplo, que ahora hay esa recomendación, si todo el mundo estuviese hablando, se multiplicaría por 10 o por 20, ¿de acuerdo? Bueno, pues una medida muy sencilla, pues permanecer en silencio reduce todo eso el riesgo, ¿de acuerdo? No hablaré más de esto, pero que sí que son medidas al final tan importantes como las demás, porque puede multiplicar por un factor de varias veces el riesgo si se está mucho tiempo, si se está gritando o cantando. Medidas de prevención. Una es la distancia. La distancia es siempre, eso lo sabemos desde hace tiempo, nos hablaban de los 6 pies o de los de 2 metros, pero siempre pensando esa distancia, pensando en que el riesgo está en las gotículas que proyectamos cuando estamos cerca de alguien y que le pueden impactar en la cara. Bueno, ese mecanismo parece que no es importante, pero aún así la distancia es importante porque, como se ve en la animación esta que seguramente estáis viendo, la concentración de lo que emitimos es mucho más grande cerca de la persona, ¿de acuerdo? Si estamos a 5 metros, bueno, el símil del humo que se maneja es muy válido para esto. Cerca del fumador, si estamos justo enfrente y nos echa el humo a la cara, bueno, pues nos va a molestar mucho. Si estamos a 5 metros, nos llegará, pero molestará mucho menos, con lo cual la distancia permite reducir muy rápidamente el riesgo de contagio porque la concentración de lo que respiramos es mucho más reducida. Y también, bueno, abajo también completa lo anterior. Abajo se ve, es una simulación que ha hecho un colega, un compañero, de lo que es el flujo dentro de un aula. Los puntitos que se ven serían cabecitas en la mesa del profesor, etcétera, y ahí se supone que es la zona roja, se supone que es una persona que está contagiada, y entonces los colores darían el riesgo de contagio de las personas que hay alrededor. Entonces ya veis que la zona de riesgo es la que está justo situada alrededor de la persona. Si la ventilación es correcta, y en este caso lo era, muy rápidamente ese riesgo se diluye porque los aerosoles se diluyen mucho, ¿de acuerdo? Entonces, la distancia es importante por eso, porque cerca de la persona el riesgo aumenta. Y por los mismos motivos es necesaria la distancia también en exteriores y, como se ve abajo, aunque el espacio esté bien ventilado, globalmente puede estar bien ventilado, pero justo al lado de la persona es inevitable que haya más concentración, ¿de acuerdo? Con lo cual la distancia pues, es algo que siempre hay que respetar. Las mascarillas es otro factor, y además las mascarillas es que cumplen muchas funciones. Y tal vez mascarillas es algo tan básico que todos ya somos expertos en mascarillas, pero hubiera estado muy bien que desde el principio nos hubieran contado unas pocas cosas porque hubieran hecho que todo hubiera sido más eficiente. Las mascarillas cumplen distintas funciones, ya sabiendo que los aerosoles son el problema y también, bueno, pues, si alguien estornuda, todo esto se amplifica porque emite mucho más aerosoles y también pues emite gotas más gruesas, ¿no? Entonces, hace varias cosas. Por una parte, como se ve en el vídeo, ahí se ve una persona que está, bueno, hablando parece, emite una serie de gotículas que van, de aerosoles que van al ambiente. En el resto de casos llevan distintas mascarillas y se ve que el alcance de lo que emite y el grado de dispersión que tiene el ambiente es mucho más reducido. Aparte de que la mascarilla, evidentemente, reduce lo que se emite, la dispersión en el ambiente digamos, la zona de influencia es mucho más reducida, ¿de acuerdo? Con lo cual, las de válvula, que están a la derecha, no reducen el alcance ni la dispersión, ni reducen la emisión de aerosoles. Entonces, hace ya meses que yo envié alguna comunicación a algún periódico diciendo que las tenían que prohibir y efectivamente hace un tiempo las prohibieron, porque claro, eso protege si inhalas, pero la protección es en los dos sentidos. Se trata también de que el que esté contagiado no emita al exterior y la válvula lo saca todo, con lo cual eso está muy bien cuando hay un doctor que se tiene que proteger de un ambiente contaminado o de una cierta situación en una industria, pero cuando uno es el contagiante, pues eso no se puede permitir y bueno, pues parece que finalmente ya está prohibidas en algunos ámbitos y restringidas en general. Y evidentemente pues reducen la inhalación, ¿no? Nos protegen de lo que... es un filtro en ambos sentidos, es decir, limita lo que sale fuera y limita lo que inhalamos desde fuera. También es bueno tener una idea básica de de cómo funcionan las mascarillas, porque nos permite entender, bueno, pues por qué son mejores o peores unas u otras. Una mascarilla no es un colador, no es un tamiz, no es algo que tenga fibras muy juntas de forma que se atascan ahí las partículas o los aerosoles que circulan. No es así. La imagen de la derecha
es una representación mucho más realista de cómo funciona una mascarilla. Una mascarilla es una maraña de fibras donde las partículas, que serían las amarillas que queremos retener, caben perfectamente, tienen espacios muy amplios, únicamente que hay mecanismos que hacen que choquen o que se queden atrapados en las fibras, ¿de acuerdo? De manera que no cualquier cosa sirve, sino que tiene que ser, digamos, una maraña de fibras que sea eficiente, ¿de acuerdo? Porque si no, se escaparán. Aún así, pues, como se puede ver, las partículas, pues, llega a la primera capa, se puede escapar, pero tal vez en alguna de ellas será atrapada y la cuestión es, globalmente, pues, cuál es la eficiencia de retención de las mascarillas. De forma que aquí se ve, en la parte baja, veis una imagen de lo que sería una imagen a microscopio electrónico de lo que es una mascarilla real, y no son más que una maraña de fibras muy finas, porque cuanto más finas, mejor funcionan, y son muchas capas, es decir, las partículas pueden escapar de la primera fibra, pero tiene que haber suficientes capas para que globalmente la eficiencia sea suficientemente buena. Las mascarillas tienen un comportamiento, y los filtros, la mascarilla es un filtro, tiene un comportamiento, digamos, muy peculiar, que no es malo conocer, y es que, veis en el gráfico, es la eficacia de filtración, de filtrado, de forma que para partículas muy grandes está muy cerca del 100%, para partículas muy pequeñas, curiosamente, también está muy cerca del 100%, y hay una zona en el entorno de las 0,3 micras que es donde peor funcionan. Por ejemplo, y es donde se ensayan. Precisamente como es la zona donde se comportan peor, es donde se ensayan. Las famosas N95 se llaman 95 porque midiendo en esa zona hay una eficacia de retención del 95%. Fuera de esa zona es superior, pero es la zona crítica y entonces se ensayan ahí. ¿De acuerdo? Entonces las FFP2, que son muy parecidas a las N95, pues tienen algo muy parecido al 95%. Y el por qué, si queréis como curiosidad, pero yo creo que también es útil, ¿por qué muestra ese mínimo en esa zona? Bueno, pues a la derecha veis el esquema de las pelotitas. La pelotita negra sería la partícula del aerosol, el círculo azul sería una fibra, las partículas más grandes, digamos, son más torpes y chocan contra el obstáculo, tienden a chocar. Por su inercia tienden a chocar, con lo cual las grandes son más fáciles de retener. Cuanto más pequeñas son, como se ve a la derecha en la pelotita pequeña, son capaces de rodear el obstáculo. Con lo cual, pues las partículas pequeñas, desde el punto de vista de lo que se llama impacto inercial, se atrapan muy mal. Sin embargo, en la zona de las partículas muy pequeñas ocurre que cuando las partículas son tan pequeñas, las moléculas del aire y de los fluidos que siempre están en agitación son capaces de darle pataditas a los aerosoles, que ya se enteran y van moviéndose un poco de forma errática. Entonces, cuando avanzan de esa forma errática, como que son más torpes y tienen más probabilidad de tropezar con los obstáculos. Entonces, ocurre que las muy pequeñas tienen esa trayectoria errática y son más fáciles de atrapar con unas fibras que, aunque estén muy separadas, están ahí, es como si fuese un bosque de troncos, y uno va caminando de forma errática con los ojos cerrados y, bueno, pues al final le tiende a chocar, ¿no? Eso ocurre con las más pequeñas. Entonces, las más pequeñas se retienen muy bien por difusión browniana, las muy grandes por impacto inercial, y hay esa zona intermedia donde los dos mecanismos son poco eficientes y es donde está el mínimo. Y por eso ocurre el mínimo ese ahí, ¿de acuerdo? Y así es como funcionan las mascarillas y así es como funcionan los filtros, los famosos filtros EPA, y otro tipo de filtros funcionan así. Aparte de algún efecto adicional, porque pueden tener cargas electrostáticas, etc. Mundo de las mascarillas, que os voy a contar, ya todos lo conocemos mucho, pero tal vez alguna idea básica. Las N95 están diseñadas y están ensayadas de forma que tienen la cantidad y el tipo de fibras necesarias para dar ese 95% de retención. Hay otras que son las quirúrgicas, las higiénicas, etcétera. Bueno, pues ahí se muestra un gráfico. La curva roja, eso es de un tejido no tejido, textil no tejido, que son, bueno, pues una de las capas de las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, ¿no? Y por sí mismo, el tejido tiene ese material tiene como un 70 y pico por ciento de capacidad de retención, que es, bueno, lo que todos sabemos. De acuerdo, a la izquierda, en la zona blanca se ve el aspecto que tiene, son muchas fibras blancas. Una tela, una microfibra, que vista aparentemente es totalmente opaca, si la miras al microscopio, tiene agujeros porque es un tejido, es una trama, y tiene un hilo, los hilos están tejidos y deja agujeros. Los agujeros, pues como se ve, pueden ser de 150 micras, ahí caben perfectamente los aerosoles, con la diferencia de que aquí solamente hay una capa. La partícula que pasa por ese agujero está salvada ya. Consecuencia, la eficiencia es malísima. Si se ve en el gráfico a la derecha, la curva verde indica la eficiencia de retención de esa tela.
esa tela, que un compañero, Yago Jiménez, lo midió porque tiene los equipos adecuados para eso, y se ve que la eficacia de retención es un 10%. De forma que una tela, aunque la veamos muy tupida, si tiene esa trama y si tiene esos agujeros, sencillamente no funciona, porque las partículas caben. Insisto, en las fibras de las mascarillas también caben, pero son muchas capas y esa es la gran diferencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí que hay tejidos, pues se habla de felpa, de ciertos tejidos que tienen, digamos, una trama muy espesa y pueden tener varias capas, además, que funcionan bien, pero cualquier tela no sirve, ¿vale? Y eso son cuestiones básicas para que, bueno, alguien decía que una bufanda servía, no, una bufanda no sirve, una bufanda nos quita lo grueso, pero las partículas pequeñas no sirve para nada prácticamente. Y aquí se ve, pues, mascarillas que no lo son realmente. Y, pues, por lo que hemos comentado, es evidente que no sirven. La de la izquierda a la derecha es una foto que salió no hace mucho, pues, bueno, es un adorno, no hace nada. La de la izquierda, la de la derecha, es una redecilla que parece que está viendo un compañero de Yago Jiménez también. La vio al microscopio lo que se ve es la trama que se ve ahí. Entonces, bueno, pues, ¿vale? Parece que sea un tejido que sea suficientemente tupido, pero la miras al microscopio y tiene todos esos agujeros. Solamente los aerosoles muy torpes van a dar contra el hilo y el resto pasarán por el agujero como si no hubiese nada. Luego las mascarillas estas transparentes que se ponen delante de la boca, bueno, sirven para no escupir y está bien como medida higiénica para ciertas cosas, pero a los aerosoles les está absolutamente igual. Igual que si fuese un fumador, el humo no se va a quedar retenido, el humo va a salir ahí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas ideas básicas nos permiten ya razonar por qué eso no tiene ningún sentido, ¿de acuerdo? Y pues yo creo que se echa de menos que nos cuenten cosas básicas para que podamos pensar por nosotros mismos, yo creo. Y la otra cuestión fundamental es el ajuste, que también, bueno, yo creo que ya es conocido, pero hace mucho que se sabe. Digamos, una mascarilla la ponemos delante y la mascarilla en sí misma, pues ya sabemos que nos da cierta dificultad al hablar, al respirar, porque es una restricción al flujo. De forma que si tenemos huecos, el flujo tiende a escapar por los huecos, porque lo tiene mucho más fácil. Digamos, bueno, pues un problema de mecánica de fluidos, vaya. Ahí se ve en la gráfica, la curva de la derecha es una mascarilla quirúrgica puesta perfectamente, con cinta a todo alrededor, es decir, no se puede escapar nada y da lo que debe dar ese material, en torno al 70% de retención, que es lo que da ese material. Sin embargo, esa misma mascarilla, razonablemente bien puesta, como decía Yago, que hizo las pruebas, puesta con buena voluntad, ahí se ve la foto de cómo la puso, que está bastante bien puesta para los estándares que vemos por ahí, bueno, pues va a la mitad, ¿de acuerdo? Y si está peor puesta, pues irá menos que la mitad, con lo cual, pues se suele decir que el tipo de mascarilla no importa tanto como influye mucho más el cómo de bien nos la ponemos, ¿de acuerdo? Una quirúrgica muy bien puesta puede ser tan eficiente como una FFP2 que no está muy bien puesta, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo fundamental, porque ya veis que se puede reducir a la mitad o a la quinta parte fácilmente si la mascarilla está puesta. Bien, pues es un medio de protección que tenemos muy al alcance de la mano para protegernos nosotros y también para proteger a los demás, ¿de acuerdo? Y una vez que, digamos, ya el aerosol está fuera, está la dispersión. ¿Qué pasa en los interiores? Que es lo que, bueno, pues sobre todo en el invierno preocupa más, porque sabemos que si ventilamos muy bien, bueno, pues tenemos aire exterior y no hay problema. La forma de pensar en esto, los aerosoles, el flujo dentro de una habitación es realmente muy complejo, pero tenemos mucha experiencia, por ejemplo, con el humo del tabaco, y el humo son aerosoles. De hecho, si el humo no tuviese gotitas pequeñas, no lo veríamos, sería transparente. Pero como tiene gotitas pequeñas, igual que las discotecas que ponen el humo para que se vean las luces y los láseres, etcétera, bueno, pues esas partículas nos ayudan a ver cómo se comporta y ya sabemos, pues como decíamos antes, que está más concentrado de cerca del emisor y que si hay fumadores en una habitación, me da igual que me pongan en una esquina, si las ventanas están cerradas, vamos a respirar todos mucho humo, ¿de acuerdo? Se ve abajo, bueno, una simulación que salió no hace mucho tiempo, en algún periódico, si uno está contagiado, los aerosoles que emite al cabo de ciertas horas, ahí tras 4 horas dice, bueno, pues está en todos los sitios de la habitación. Es imposible esconderse, ¿vale? Entonces, para eso, pues las medidas de prevención son las que, ya sabiendo eso, pues podemos imaginar y se nos ocurrirán a todos aunque no nos lo dijeran. La primera es ventilar. Y es lo que hacemos para ventilar, pues en una cocina o en un ambiente donde hay humo, ¿verdad? La ventilación puede ser natural, puede ser forzada, como se ve arriba a la izquierda, con recirculación o sin recirculación, eso ya comentaremos. Y hay otra alternativa que es, si no se puede ventilar, un purificador, un filtro que limpie el ambiente de aerosoles. Y es lo que vamos a intentar repasar ahora mismo.
En cuanto a la ventilación, bueno, aquí pongo unas recomendaciones, digamos, hay normas de calidad de aire, de RITE, digamos, el mundo de riesgos de higiene del trabajo, pues todo eso está estudiado, únicamente que para COVID-19 las recomendaciones no coinciden exactamente con recomendaciones que venía viendo en algunos casos. Entonces, por ejemplo, una que está propuesta en particular ha salido de la escuela esta de Harvard de Salud Pública, se habla de a partir de 5 renovaciones por hora. Ahora, por ejemplo, la OMS, que todavía no pronuncia la palabra aerosoles, sí que dice, sin embargo, que se ventile a una razón de 6 renovaciones por hora. Bueno, que si no fuese por los aerosoles no tendría ningún motivo, pero bueno, lo recomiendan. Con lo cual, estamos hablando de a partir de 5 renovaciones por hora sería lo adecuado. Renovaciones por hora quiere decir cambiar aire que tenemos en el interior por aire limpio, que esté libre de aerosoles, por ejemplo, pues de la calle, que puede tener otro tipo de contaminantes, pero se supone que no tiene esos aerosoles que pueden infectar. Renovaciones por hora quiere decir cambiar 5 veces el volumen. A veces se interpreta, incluso en la prensa he visto titulares que dicen, no, hay que abrir 5 veces cada hora. No, no es eso. Es un caudal suficiente para que, por ejemplo, si un aula tiene 100 metros cúbicos, tenemos que dar un caudal de forma continua, pero a una razón de 500 metros cúbicos cada hora, para que haya esos 5 intercambios, ¿de acuerdo? Estas son las recomendaciones de la escuela esta de Harvard o la que generó el CSIC para aulas. Ya os digo que hay otros datos, otras normativas que hablan, por ejemplo, de 12 litros por segundo y por persona, que son, bueno, más o menos coincidentes con esto. Pero bueno, el hecho es que hay unas recomendaciones que hay que seguir para asegurar que el riesgo es suficientemente bajo. Bueno, esto es solamente pues, una imagen de cómo puede ser el movimiento del aire dentro, en este caso es dentro de aulas. El movimiento es complejo, con lo cual predecir qué pasa en cada zona en concreto no es fácil, únicamente que como se ve, esta es la misma gráfica que a la derecha que hemos estado antes, si estás muy cerca el riesgo puede aumentar, pero si la ventilación es suficiente y está bien distribuida, pues asegura que el ambiente es, bueno, el riesgo es suficientemente bajo. Un problema es, bueno, ya es fundamental, es imprescindible. En todo esto se habla muchas veces de mejor, peor, mucho o poco, pero es importante cuantificar y tener una referencia que uno pueda seguir. Hablamos de 5 renovaciones hora. Claro, no es fácil. ¿Eso cómo se mide? Hace falta equipos, digamos, muy especiales que casi nunca se tienen. Para ventilación forzada, tal vez la instalación que tenemos centralizada sí que está dimensionada y sabemos más o menos el caudal. En ventilación natural es imposible. Y además es impredecible porque depende de muchas cosas. Entonces, por suerte, hay algo que se puede medir muy bien y de forma muy fácil, que es el CO2. Se podrían medir aerosoles, pero aparte de otros motivos, medirlo bien no es fácil. Sin embargo, el CO2 es algo que emitimos al mismo tiempo que podemos exhalar aerosoles. En la respiración, pues tomamos oxígeno y lo cambiamos por CO2. Y eso está bien, bien caracterizado. Sabemos que en el ambiente hay CO2. CO2 en sí mismo no tiene ninguna toxicidad, salvo que fuese muy alto. Sabemos que va creciendo el ambiente. Cambio climático tiene que ver con eso. En el ambiente hay 400 ppm, partes por millón, es decir, de cada millón de moléculas que tenemos en el aire de la calle, unas 400 son de CO2, 400, 420. En un ambiente, en una habitación, pues puede haber inicialmente 400, 420, y si hay personas respirando, pues emite CO2, con lo cual va subiendo. Bueno, pues la recomendación, también generalmente aceptada, es que en un sitio donde se está bastante tiempo, en aulas, por ejemplo, oficinas, no debería de superar 700 partes por millón. Y eso tiene, bueno, se puede traducir en algo que tal vez entendemos bien. Eso, lo equivalente es que cuando hay 700 partes por millón, algo menos del 1%, el 0,75% aproximadamente del aire ha sido respirado ya. Si en lugar de 700 son 4.000, pues cerca del 10% ha sido respirado ya. Si no hay contagiados, no hay ningún problema. Si hay contagiados, podemos imaginar que la probabilidad de respirar el aire o los aerosoles que ha emitido esa persona es bastante alta. Con lo cual, pues se establece un límite ahí donde, bueno, pues es algo alcanzable y hemos comprobado que es alcanzable con relativa facilidad y que el riesgo es suficientemente bajo, ¿de acuerdo? Y para medir, bueno, pues por suerte, hay equipos, nosotros tenemos equipos que cuestan, yo no sé, 10.000 euros para medir CO2, para la experimentación que hacemos, pero por suerte hay equipos que se utilizan para calidad de aire interior de bajo coste, a partir de 100 euros típicamente, son del tipo de los que se ven en la imagen, que nos da una medida suficientemente fiable del CO2, con lo cual, pues tenemos ya algo, un indicador que es CO2 y un medio, que son estos analizadores que nos permiten medir, y una referencia, que son las 700 partes por millón.
Y ya lo siguiente es, bueno, pues utilizando ese tipo de medios, ajustar nuestra ventilación para no superar ese límite, ¿vale? Y eso, por ejemplo, pues cuando nosotros empezamos en esta aventura, de virus no sabemos nada, pero cuando ya vimos que iba de ventilación, de fluidos, de aerosoles, bueno, pues vimos que teníamos cosas que podíamos hacer y nos preguntábamos, por ejemplo, pues en las aulas qué pasará, porque estaba claro, la recomendación entonces era ventilar, ventilar y ventilar. Buscábamos y realmente les puedo asegurar que no encontrábamos, aparte de un comentario muy vago que decía el Joe Allen de Harvard, decía, no, pues abrir 6 pulgadas. Aparte de eso, no encontrábamos ningún dato que dijese, pues es suficiente con esta cantidad. Veíamos que abrir del todo es efectivo, pero en invierno no lo iba a hacer prácticamente nadie. Entonces nos planteamos, bueno, ¿cuánto es necesario abrir para que el ambiente sea suficientemente seguro? Y empezamos una campaña de medidas en el Colegio Instituto. Ahí se ve, los dos que están de pie son compañeros del equipo, donde hemos hecho, pues ya llevamos varios cientos de horas de registro, más de 60 aulas distintas exploradas, midiendo CO2 y viendo cómo se comporta en función de la ventilación, ¿vale? Y, por ejemplo, esto es así para un aula, pero puede ser así para cualquier recinto interior donde haya personas y pueda haber ventilación, y ajustando la ventilación pues cambia el CO2 y por tanto el riesgo. Esto, por ejemplo, son medidas en un aula de primero de infantil de niños de 3 años, y ahí se ve el registro del CO2 a lo largo de toda una mañana. Entonces se ve que en este caso había 3 ventanas y se abrían 15 centímetros cada una, ¿de acuerdo? Y además en este caso estaba la puerta cerrada, cosa que no se debe hacer, pero con los niños pequeños, bueno, pues para que no se escapen, ¿no? Y se ve cómo evolucionan las cosas. Al principio, el nivel de CO2, que es el eje vertical, está muy bajo, porque ya está ventilado. Cuando entran los niños, pues empiezan a respirar y a generar CO2. Si está suficientemente ventilado, no pasa de un límite, en este caso no pasaba de 750, lo cual pues, es un ambiente dentro de las recomendaciones. Cuando se van, la ventilación limpia el ambiente. Cuando vuelven, pues vuelve a subir. El viento, pues se ve que en torno a las 11:30 baja un poco porque hay viento y el viento pues hace que se ventile mejor. Cuando corren los niños aumenta el metabolismo y genera más CO2, nuevamente se abre, baja, entran otra vez, sube y al final de clase pues nuevamente la ventilación natural lo limpia, ¿no? Pues esto es otro ejemplo de medidas, en este caso es en sexto de primaria, con bastante más público, donde se estaba viendo la hora, bueno, intento no ir mucho más porque tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Me queda poco. En este caso, el sector de primaria con más público, aperturas, pues por ejemplo, la curva azul está bastante bien, la curva rosa se ve como sube bastante y cómo cosas como el pasillo pueden ayudar mucho. Entonces, conclusiones es que con pocas aperturas no totales es suficiente, pero es imprescindible medir CO2. Es imprescindible ventilar de forma continua porque, por ejemplo, se ve en la bajada intermedia es el recreo. Cuando acaba el recreo, entra nuevamente y ya se ve que en 5 o 10 minutos sube y seguiría subiendo si no hubiese ventilación. Con lo cual, aunque ventilemos mucho, en 10 minutos a los 50 minutos que quedan, estamos en el pasillo, es también importante, ¿no? La misma cantidad de aire se puede gestionar mejor para enfriar menos con un cierto nivel de riesgo, o con la misma cantidad de aire que el nivel de riesgo sea más bajo. La ventilación cruzada distribuida es la que mejor funciona, es decir, en paredes distintas y los huecos repartidos. Es como mejor se administra el aire. Hemos publicado también una guía que bueno, pues lo hemos intentado coles con los que están en contacto y en general se ha difundido por ahí para que uno pues tenga esas pautas con un analizador de CO2, cómo ajustar la ventilación para que sea correcto. Y finalmente, en el caso está el tema de filtrado y ventilación. Si tenemos ventilación forzada, necesitamos también esas renovaciones por hora, ¿de acuerdo? Decir que los sistemas centralizados no están diseñados en general para esas renovaciones hora, ya están más bien como para 2 renovaciones hora de ese orden, con lo cual son adecuados para, bueno, las pautas que venían siendo las correctas para calidad de interior, pero no suficientes para las pautas de reducir suficientemente el riesgo en interiores, ¿de acuerdo? Si tenemos un sistema centralizado, una ventilación mecánica, podemos tomar aire limpio del exterior, con lo cual, pues si las renovaciones son las correctas, está bien, para eso hay que cancelar la recirculación,
o si es del interior se tiene que filtrar y para eso se tiene que utilizar, ahí se ve, pues, un filtro del tipo de los que se utilizan en sistemas centralizados de aire acondicionado. Tiene que ser de una calidad de F7 o superior. Los EPA normalmente no caben ahí porque dan mucha restricción y es importante el mantenimiento. Bueno, pues hay instalaciones que pueden llevar años sin que se revisen los filtros. Y otra opción es utilizar filtros portátiles, los famosos filtros EPA, que tienen dentro un filtro. Un filtro funciona como las mascarillas, es decir, llegan los aerosoles y son retenidos en las fibras. Además, pueden tener otras cosas, como puede ser filtro de carbono activo, ultravioleta, etcétera. Lo que nos interesa para este caso es el filtro EPA o el filtro que retiene los aerosoles. ¿Cómo funciona esto? Pues como se ve en la figura, está instalado en una habitación y continuamente está tomando el aire, lo pasa por el filtro y lo devuelve limpio o casi limpio. Es muy parecido a lo que ocurre en las piscinas. No se está cambiando todo el agua de golpe, sino que se va tomando agua y a un cierto ritmo se está filtrando, de forma que se mantiene, si el caudal filtrado es suficiente, pues se mantiene suficientemente limpio. Ahí nuevamente hay que dimensionarlo bien, eso es fundamental y es lo que está fallando en muchos casos. Si tenemos un aula que tiene 40 metros cuadrados, 100 metros cúbicos, hacen falta 500 metros cúbicos hora. De forma que ahí hay dos ejemplos de los textos, son de publicidad que aparece por ahí. Si elegimos uno correcto, que tiene esos 500 o 550, bueno, pues es el correcto, es decir, la dosis que nos han recetado es la correcta. Pero si por problemas de coste, porque son caros, relativamente caros, digamos, es difícil un colegio pues, que tenga presupuesto para todas las aulas, lo compramos más pequeño, pues sencillamente hemos decidido que nos tomamos la mitad o menos del antibiótico, digamos, con lo cual pues no lo estamos haciendo bien, da una falsa sensación de seguridad y es lo que hay que evitar, hay que dimensionarlos bien. En esto comentar, bueno, pues que estamos también estamos trabajando en elementos que hagan el mismo papel, es decir, el que trabaja es el filtro, que nos elimine las partículas del ambiente con una tasa suficiente, con un caudal suficiente, únicamente que en lugar del equipo comercial que viene, bueno, pues con todas sus capacidades y funciona perfectamente, si hay un problema de coste, pues por ejemplo el que se ve en la derecha, que da caudales de aire limpio, en torno a 500 o más de 500 metros cúbicos hora, eso cuesta, las piezas cuestan 60 euros, menos de 60 euros. Entonces, bueno, pues es una alternativa, digamos, no homologada, pero es una alternativa que funciona en caso de interés. Y finalmente, pues como es algo que procede para estas fechas, yo creo, esto es Joe Allen es de la escuela esta de Harvard de Salud Pública, que muestra un analizador donde, bueno, pues se ve que hay un nivel relativamente alto, bastante alto de CO2. Y esto hace unas semanas estuvo de moda en Estados Unidos, por el Día de Acción de Gracias, recomendaciones. Entonces decía, por aquí está traducido, que bueno, pues si es imprescindible, en nuestro caso pues sería Navidad, si es imprescindible a juntarse en el interior, pues hay que abrir ventanas, dice, incluso pocos centímetros ayudan. Lo que habría que tener es lo suficiente para que el CO2 no suba por encima de ese valor, de esos 700 ppm, cuando estamos a bastante tiempo en una sala. Y les puedo asegurar que 10 personas en un salón de 25 metros, en muy poco tiempo se superan las 1000, las 2000, las 3000 ppm. Con lo cual, ventilar es imprescindible que si queremos mantener el riesgo en niveles aceptables. Recomiendo también usar filtros EPA, usar mascarillas siempre, porque todos, un tema importante, estos niveles de 700 ppm, los niveles estos recomendados son siempre suponiendo que se llevan mascarillas. Si no se lleva mascarilla, el riesgo cuando menos se duplica, ¿de acuerdo? Y ahí se ve pues una imagen de la realidad que no vemos, pero la realidad de los aerosoles cómo se mueven por ahí, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, comentar que estamos dentro de un grupo a nivel nacional que está, bueno, pues intentando aportar recursos, en general, recursos que pueden ser información, pueden ser soluciones del tipo de analizadores de CO2, del tipo de filtros de bajo coste, etcétera, donde participamos nosotros y participa toda esa gente y hace poco nos hemos constituido y, bueno, pues intenta aportar lo que esté en nuestra mano para poder ayudar.